Miles de mujeres participaron este domingo en una manifestación nacional contra la violencia machista en Bruselas. La movilización, que recorrió el centro de Bruselas, lanzó un contundente ya basta contra las agresiones sexuales, en el marco de la campaña Denuncia tu bar, centrada en el acoso y la violencia en locales de ocio nocturno, una iniciativa que ha comenzado en Bruselas y se ha extendido en Francia, España, Reino Unido y Canadá. Le mouvement Balance ton bar, c'est un mouvement qui dit stop, on n'accepte plus ce qui se passe. Parce qu'en fait, des faits de violence sexuelle et sexiste dans le milieu de la nuit, dans le milieu de la fête, on sait toutes et tous que ça existe. Mais aujourd'hui, grâce à ce mouvement, on met un spot en disant voilà ce qui se passe. Maintenant, on arrête d'avoir peur d'en parler, on arrête d'avoir honte et il faut maintenant que la honte change de camp et que des mesures soient mises en place pour que ça s'arrête. Pese al frío y la lluvia, unas 3.000 mujeres según la policía, 8.000 según los organizadores, recorrieron las calles del centro de Bruselas en la manifestación que tuvo carácter festivo y donde se exhibieron pancartas con lemas como "Ya basta de feminicidios" y "Stop sexismo". Lo que venimos a proponer hoy son medidas concretas, por ejemplo, la creación de lo que se llama aquí logements sociaux, eso quiere decir de casas de fácil acceso para las mujeres que son violentadas por sus maridos, también de dar mucho más medios al sistema judicial para que las querellas puedan ser tratadas de una manera más rápida, cosa que no se hace hoy y cosa que dificulta que se haga justicia por las víctimas. En este contexto, también fue reconocido el trabajo hecho para las mujeres en España, porque eso muestra la vía a seguir, ya que Bélgica y España mantienen una colaboración estrecha que les ha permitido avanzar y encontrar buenas soluciones para la lucha contra la violencia machista.